las 8 de la mañana, 25 minutos. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires para ver cómo sigue la situación. Obviamente, seguimos en pandemia, hay que aclararlo, pero seguimos en medio de una pandemia que ayer registramos 663 muertes. Bueno, vamos a ver cómo sigue la situación en la provincia de Buenos Aires. Estamos comunicados con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense. Buen día, Enio. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Ari. ¿Y vos cómo andás? Bien, muy bien. Aquí con frío y preocupado justamente por eso. ¿Cómo puede impactar la llegada del frío en lo que veníamos sosteniendo, que era intentando frenar esta curva de casos de la segunda ola? Sí, mira, la verdad que ya la experiencia que tenemos nosotros mismos, ¿no? Y lo que se vio también en otros países es que las bajas temperaturas ayudan a incrementar los contagios, ¿no? No por una cuestión del virus, yo creo que ya hablamos de eso en otras oportunidades. Dentro de la biología del virus no le hace tanta diferencia, más allá de que hay alguno que otro paper que habla de mayor o menor contagiosidad en función de la temperatura, pero la verdad que llega a ser anecdótico con la capacidad de transmisión que tiene ese virus. Lo que cambia fundamentalmente son los comportamientos, ¿no?, sociales que tenemos. Empezamos a tener menos actividades al aire libre, las reuniones que hacemos, los ambientes suelen ser más cerrados todavía, ¿no?, porque no nos ponemos obviamente incómodos en ambientes fríos, qué sé yo. Entonces, bueno, todo eso obviamente ayuda a aumentar el riesgo de transmisión, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de las reuniones con más de 10 personas, qué sé yo, que ya ahí hay un riesgo, pero hablamos de ambientes ventilados. Imagínense, y un ambiente no ventilado adecuadamente, no hace falta 10 personas, con menos ya aumenta bastante el riesgo de contagio. Entonces, bueno, nada, me parece que nos tenemos que preparar, como vos bien dijiste, todavía estamos en pandemia y estamos entrando en una temporada, ¿no?, donde nos tenemos que cuidar más todavía, porque claramente aumenta el riesgo de transmisión. Enio, buen día. Nicolás Antos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. En los últimos días se ha visto, a partir de las medidas que se tomaron, una disminución en el aumento de la velocidad de los casos, incluso cierta estabilidad, pero estamos en un nivel muy, muy alto. La llegada del frío con los casos en este nivel, ¿hacen que se corra el riesgo de que haya un nuevo salto en la cantidad de casos en los próximos días o semanas, a pesar de las medidas que se tomaron? Sí, eso nos preocupa bastante, porque la evaluación que hacemos de las medidas es que tuvieron un impacto que la verdad, te diría, nos salvó bastante, ¿no?, en términos de evitar el colapso inmediato. Era inherente el colapso en el sistema de salud como venían los casos, ¿no? Todavía estamos enfrentando o sufriendo los efectos, un coletazo de las semanas que tuvimos más casos. Pero imagínense, ¿no?, eso también creo que ya hablamos bastante, desde que una persona se contagia hasta que empieza a presentar síntomas, va a una guardia, hace el hisopado, da un resultado positivo, las personas por ahí que agravan su cuadro, no es algo inmediato, también hay un periodo ahí, una semana, a veces se habla de 10 días, ¿no?, hasta que las personas con un cuadro más grave tengan una internación. Entonces ahí estamos hablando más o menos de entre 15 y 20 días, ¿no?, donde desde que la persona se contagió, ¿no?, hasta que esa persona ingrese a una cama de terapia intensiva. Entonces todavía estamos sufriendo ese coletazo. Y otro dato, que es lo que están planteando ustedes, que aunque estabilizó, y de hecho viene bajando un poquito, y esa es otra picardía que tiene esa epidemia, que sube muy rápido. Agarramos un ascensor y se dispararon los casos, y cuando empieza a bajar, baja muy lento. ¿Por qué? Porque las medidas para bajar son medidas muy duras socialmente y económicamente. O sea, es el aislamiento social, el aislamiento, el distanciamiento, la disminución de la movilidad, ¿no?, que de hecho se tomaran esas medidas, pero si quisiera tomar las medidas para que baje la misma velocidad que subió, tendría que ser medidas mucho más estrictas, y el costo social de todo eso entendemos que es muy, muy complejo. Entonces uno trata de hacer cierto equilibrio.
¿no? Pero la verdad que todavía estamos en un caso muy alto y ahora tenemos que seguir monitoreando, pero cada vez con más intensidad los impactos que pueden llegar a tener esa baja temperatura en la curva para ir ajustando un poco las medidas. ¿Cuál es ahora la situación del sistema sanitario? ¿Está un poquito mejor que la semana pasada o sigue estando en una situación de saturación? Sí, está en una situación de saturación. La semana pasada nos habíamos entusiasmado con algunos datos también que monitoreamos día a día de la diferencia entre los ingresos y egresos de terapia intensiva en la provincia. Y la verdad que la semana pasada tuvimos algunos días de que teníamos más egresos, más gente saliendo que ingresos, ¿no? Y eso la verdad que fue una bocanada de aire. También logramos instalar cerca de 200 camas más de terapia en la provincia, fundamentalmente en el conurbano, que eso también de alguna manera tuvo una buena repercusión. Pero bueno, si seguimos con los últimos días, volvió la tendencia de que haya más ingresos que egresos. Tenemos muchos pedidos de traslados. Nosotros hacemos una sala de situación todos los días que analizamos los puntos más críticos del día a día. Y ayer, por ejemplo, una de las cosas que plantearon desde el sistema de emergencias es que tuvimos cerca de casi 200 pedidos de traslados y habían quedado entre 40 y 50 sin poder dar respuesta inmediata, ¿no? Que quedaron para resolverse hoy. Entonces, bueno, es una tensión permanente que vive el sistema sanitario, ¿no? Por eso también el pedido, más que el pedido, casi que el apelo a la población de que nos tenemos que seguir cuidando, porque la verdad que la tensión que hay sobre el sistema, y cuando hablamos del sistema, hablamos fundamentalmente de los trabajadores y trabajadoras que son los que llevan eso a la espalda, ¿no? Clarísimo, sí. Es un poco por ahí. Bien, Enio, como siempre, muchas gracias, muy amable por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, abrazo grande. Que tengas buen día. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense. Llegó el frío, a cuidarse y mucho más.